tutorial te propongo que hablemos de un tema importante, el lenguaje de la matemática, porque para aprender matemática es necesario, te diría más que es necesario, es esencial aprender los tipos de lenguaje que utiliza esta hermosa ciencia, ya que el lenguaje es un elemento fundamental de comunicación. El hombre, a través de los tiempos, ha utilizado diversos elementos para expresar sus ideas. Por ejemplo, nos encontramos con los jeroglíficos del Antiguo Egipto o también los jeroglíficos de los mayas. En ambos casos, estos símbolos son ejemplos de lenguaje gráfico. Ahora, no solamente es importante el lenguaje para poder comunicarnos, sino también para organizar el pensamiento. De esta manera, es necesario disponer de formas de representación que todos podamos entender, a las que otorguemos los mismos significados, para poder organizar nuestro pensamiento, transmitirlo o interpretar el de otras personas. ¿Te das cuenta cuán importante es aprender el lenguaje de una ciencia? Entonces, cabe la pregunta, ¿qué tipos de lenguaje se utiliza en matemática? Te presento dos de ellos, el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. Veamos de qué trata cada uno. El lenguaje coloquial es el que se usa en la vida cotidiana. El lenguaje simbólico, el que usa signos específicos o símbolos. ¿Qué te parece si vemos ejemplos? Tomemos el primer enunciado que está en el lenguaje coloquial. Le agrego 2 al triple de 5. ¿Cómo escribimos esto en el lenguaje simbólico? 2 más 3 por 5. Así estoy expresando simbólicamente lo que está aquí expresado en el lenguaje coloquial. Estos símbolos o signos son elegidos arbitrariamente y se le asigna un sentido determinado a través de acuerdos o convenciones entre quienes trabajan en matemática. De esta manera, cuando se escribe 2 más 3 por 5, todos los que hacemos matemática sabemos que estamos expresando en el lenguaje coloquial que le agrego 2 al triple de 5. Vamos a otro ejemplo. 5 es mayor que 3. ¿Cómo vamos a escribir simbólicamente? Vamos a escribir 5 mayor que 3 o también podemos escribir que 3 es menor que 5. Otro ejemplo, 3 cuartos no es un número natural. ¿Cómo escribimos simbólicamente que 3 cuartos no es un número natural? Escribimos de esta manera, en forma simbólica. 3 cuartos no pertenece a los números naturales. Fíjate el símbolo, no pertenece a los números naturales. Es un elemento que no pertenece a este conjunto. En matemática también podemos hablar genéricamente. ¿Cómo? Vamos a un ejemplo. Un número natural cualquiera. ¿Cuántos números naturales hay? Infinitos números naturales. ¿Cómo escribimos simbólicamente esto que estoy expresando de manera coloquial? Vamos a expresar así. A pertenece a los naturales. ¿Cuántos números naturales hay? Infinito. No puedo numerar todos. Entonces escribimos ahora que A es un elemento que pertenece al conjunto de los números naturales. Vamos al siguiente ejemplo. Cualquier número natural mayor que 3. También estoy hablando en forma genérica. ¿Cómo lo escribimos en forma simbólica? A mayor que 3. Es decir, que A puede ser cualquier número mayor que 3. Existen infinitos números que cumplen esta condición. Ahora vamos a un enunciado de un problema. Jazmín tiene 13 años. Su edad y la de su hermana Coral suman 21. Vamos a suponer que necesitamos saber la edad de su hermana Coral, que desconozco. Entonces identifico con la letra X. X, que es la edad de Coral, más 13, que es la edad de Jazmín, entre las dos, ¿cuántos suman? 21 años. Esta expresión, que es X más 13 igual a 21, que la conocen con el nombre de ecuación, también es la expresión en el lenguaje algebraico de este enunciado en el lenguaje coloquial. El lenguaje algebraico es un tipo de lenguaje simbólico.
Hasta aquí hemos visto dos tipos de lenguaje, el coloquial y el simbólico, pero existen otras formas de representaciones. Por eso vamos a ver las representaciones geométricas que dan lugar a otro tipo de lenguaje. Te presento esta caja de regalo. En esta caja podemos describir la forma de sus caras diciendo que son rectangulares. Para representar esta forma utilizamos este dibujo, conocido como el dibujo de un rectángulo. Observa cómo las figuras geométricas son esquemas simplificados elaborados sobre la base de objetos reales. En este caso, elaborados tomando como base las caras de esta caja. Cada dibujo representa una idea. Aquí la forma rectangular, y al representar una idea estamos simbolizando. Esta simbolización del rectángulo es la expresión en el lenguaje gráfico. Observa entonces que el rectángulo, y esto es muy importante lo que voy a decir, no existe como tal, no existe la figura del rectángulo, es la expresión en el lenguaje gráfico de una idea, la forma rectangular. Ahora, fíjate, tengo esta otra expresión en el lenguaje gráfico de una forma triangular, un triángulo equilátero que tiene los tres lados iguales e identifico la altura y la base. Cuando yo quiero calcular el área del triángulo, lo que realizo es un procedimiento del cálculo de la base por la altura dividido 2. Este procedimiento se expresa en una fórmula y la fórmula lo que logra expresar son relaciones entre medidas que de otra manera sería engorroso y poco claro indicar. Al calcular primero la base, después la altura y dividir por 2, estamos utilizando un procedimiento. Por eso en matemáticas se utilizan las fórmulas para describir un procedimiento. Bien, hemos visto entonces cómo con el lenguaje gráfico podemos expresar las representaciones geométricas. Ahora te propongo que realicemos una actividad en la que ponemos en juego los tres tipos de lenguajes: el lenguaje coloquial, el lenguaje simbólico y el lenguaje gráfico. En esta actividad hacemos la traducción de un lenguaje al otro. Vemos el ejemplo: cualquier número menor que 5. Esta expresión está dada en el lenguaje coloquial. ¿Cómo expresaríamos en el lenguaje simbólico? Escribiríamos cualquier número A menor que 5. A expresa cualquier número, ¿sí? Por eso expresamos con una letra, A menor que 5. ¿Y cómo traducimos esto al lenguaje gráfico? Representamos en la recta numérica. Entonces decimos, marcamos en la recta, fíjate, todos los números menores que 5 y fíjate, hacemos como un agujerito en 5, indicando así que el 5 no cumple esta condición. Vamos a otro ejemplo, este enunciado coloquial: en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Te suena este enunciado? Sí. Es el enunciado del teorema de Pitágoras, que en el lenguaje simbólico podríamos expresar c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, pero debo tener claridad que c es la hipotenusa y a y b cada uno de los catetos. Entonces recurro al lenguaje gráfico. Entonces, a partir de ahí, dibujo el triángulo rectángulo e identifico la hipotenusa y cada uno de los catetos. Hasta ahora entonces vemos que tres tipos de lenguaje: el lenguaje coloquial, el lenguaje simbólico y el lenguaje gráfico. También te hablé del lenguaje algebraico, que es un caso particular del lenguaje simbólico porque combina números con letras. Es muy importante, dijimos, trabajar con los tres tipos de lenguajes, traducir de un lenguaje a otro para poder aprender matemática, porque si no, el aprendizaje se transforma en algo mecánico y memorístico.
Entonces cabe la pregunta, ¿qué es aprender matemática? Y justamente es construir conocimientos con sentido y la actividad fundamental es la resolución de problemas. Si queremos construir los conocimientos con sentido, necesitamos aprender los distintos tipos de lenguaje, porque, como diría Richard Feynman, Premio Nobel de Física, las matemáticas las descubrió el hombre y por lo tanto están al alcance de todos. No son para seres especiales o genios. No te olvides, todos podemos aprender matemática. Entonces te invito a que te sumes a este maravilloso mundo de las matemáticas. Adelante, toda la energía.